Cancún es una ciudad localizada en el estado de Quintana Roo, más específicamente en el municipio de Benito Juárez. Sin lugar a dudas, es un espacio enigmático donde los tonos azules del mar y la blanca arena atrapan a los turistas y a los habitantes de la región. Sin embargo, al ser relativamente joven, la ciudad se ha dejado llevar por costumbres y tradiciones ajenas a su identidad cultural. Por eso es que decidimos acudir al Museo Maya de Cancún y conocer un poco más de nuestras raíces como civilización. ¡Acompáñanos! Hola chicos, estamos en el Museo Maya en la ciudad de Cancún, ubicado exactamente en el kilómetro 16 de la zona hotelera. Y pues, acompáñanos en este recorrido para conocer un poco más de nuestra cultura. ¡Vamos, síganos! Al ingresar al museo, nos encontramos con dos esculturas en forma de alebrijes. Los alebrijes fueron inventados por Pedro Linares López en 1936. Son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de varios animales, fantásticos y reales. Están llenos de formas y colores brillantes que sin duda llaman la atención de cualquiera. Estamos subiendo al museo y estamos muy emocionados y nerviosos porque pues hemos venido y es la primera vez que vamos. El Museo Maya de Cancún fue inaugurado en noviembre del 2012. Cuenta con 3 salas, 2 con exposiciones permanentes y 1 con exposiciones temporales. En este caso, la exposición temporal presentada fue Sangre para los Dioses. En la primera sala se encuentran objetos que forman parte de lo que fueron los primeros asentamientos de la región. Hay una evolución en la forma de los objetos. Dicha evolución nos permite percatarnos de cómo la cosmovisión y los modos de vida de los mayas iban cambiando periodo tras periodo. Ahora iniciemos con un poco de historia. La cultura maya fue una de las más grandes civilizaciones mesoamericanas que abarcó en México los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y otros países como Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, desde los años 300 a.C. hasta el año 1460, sin extinguirse por completo como muchas otras culturas. Su organización política y social era clasista cerrada. Ninguna clase inferior podía pasar a otra, y se dividían en nobles, comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. El máximo gobernante era llamado Halach Winik, y se regían por un consejo formado por nobles y sacerdotes. Se daban dinastías hereditarias generacionales con matrimonios arreglados. Algunas de las aportaciones que los mayas hicieron a la humanidad son la aplicación y el uso del cero, la escritura jeroglífica, murales coloridos, obras como el Popol Vuh y el Chilambalam, mediación de los astros, meses y días, conocimiento de ingeniería y matemáticas, y edificación de pirámides y ciudades importantes como Chichén Itzá, Uxmal, Yaxchilán, Tulum, Comalcalco, Copal, Mayapán, Palenque y Tikal. El Popol Vuh es sin lugar a dudas el más importante de los textos mayas que se conservan. Se distingue no solo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus cualidades literarias. Es una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y el papel del hombre en él. Se divide en 3 secciones. La primera es la creación, en la cual
se narra cómo los dioses deciden crear el mar, los cielos, las montañas, los animales y a los seres que los adorarían. Intentaron 3 veces y esas 3 veces fallaron. Decidieron intentar una 4ª vez. En el 4º intento logran su propósito y crean al hombre, al que forman con maíz. Estos hombres, que saben cumplir sus obligaciones con sus creadores, son capaces de ver todo en el tiempo y en el espacio, por lo que los dioses deciden nublar su visión. Esta es la humanidad que ahora puebla la tierra. La segunda parte se llama Los héroes divinos. Relata las aventuras de los héroes divinos que limpian de obstáculos para el hombre al mundo y establecen las pautas de conducta adecuada para la humanidad. En esta parte del libro, los protagonistas son varias parejas. El resto del libro relata la historia del linaje quiché, cuyos fundadores se encontraban entre los primeros seres humanos, desde aquellos tiempos inmemoriales hasta después de la conquista española. Bueno, pues ya llegamos a la entrada de la sala Maya, donde por dentro vamos a encontrar algunas esculturas representativas de la cultura. Acompáñenos. Aquí se visualizan algunas de las rutas que los navegantes europeos recorrieron para poder llegar a nuestro continente africano. Era frecuente que los artistas mayas ejecutaran representaciones de personajes fantásticos, seres sobrenaturales al servicio de las deidades principales y dispuestos a cumplir sus mandamientos o caprichos. La clase gobernante los solicitaba para mantener el orden y el equilibrio con los dioses y así recibir sus favores. El inframundo era uno de los niveles del universo maya. Era el mundo de los muertos, quienes habitaban alguno de sus subniveles según la causa de su muerte. En esta urna se representó una deidad bajo la cual se observa un jaguar, animal mítico considerado el amo de la noche. La serpiente emplumada es una deidad ampliamente conocida en toda Mesoamérica. En el área maya recibió el nombre de Kukulcán y fue una de las deidades principales de Chichén Itzá. Se asociaba con el poder y el gobierno, así como con los cielos y la creación del universo. La vida de los mayas era acompañada en todo momento por un conjunto de seres sobrenaturales similares a los hombres y con sentimientos. Cada uno tenía su propia esencia y atributos, pero en ocasiones se fusionaba con otro ser. Las deidades mayas fueron responsables del origen y la creación del universo y de los fenómenos de la naturaleza. Para mantener el orden del cosmos, el Cujul Awau realizaba ceremonias en las que vertía gotas de sangre en papeles que luego se quemaban para su esencia divina llegar al cielo y a sus protectores. El ritual era fundamental para comunicarse con los seres sobrenaturales, por lo que es una imagen recurrente en monumentos, pinturas y objetos preservados hasta nuestros días. Las imágenes y nombres de los seres sobrenaturales se identificaban con la mayor parte del territorio maya. Hacia el siglo VII, ciudades como Palenque o Tikal tenían su propia triada o cuarteto de protectores. El baile, la música, los disfraces, máscaras, procesiones y ofrendas eran parte del ceremonial para acercarse a las deidades. Algunas escenas muestran a los gobernantes danzando con ellas o representándose ante los ancestros muertos. Los mayas pensaban que el cuerpo humano se componía de fuerzas anímicas con personalidad propia, responsables de la conciencia, los sueños y aún de la vida. En esta pieza de arquitectura podemos observar a 3 personas de pie, quienes utilizan una máscara de piedra y los brazos extendidos. Esta es una representación del tiempo para los mayas. Para la cultura maya, el mono era muy importante, ya que lo asociaban con la escritura, los conocimientos y las artes. También los relacionaban con los placeres de la gula, la sexualidad, la música y la danza, que eran exclusivos para las élites mayas.
Incluso era parte de la creación de los mitos de las deidades. Este esqueleto es de un inrealizable. Se sabe que este felino habitó en el centro de Quintana Roo aproximadamente hace más de 10.000 años. En esta parte del museo puedes encontrar herramientas, instrumentos, hasta utensilios de cocina que los mayas utilizaban en su vida cotidiana. Cultura, costumbres, tradición, misticismo, piedras preciosas y productos artesanales únicos e inigualables son solo algunas de las cosas que podemos encontrar en todo el museo, desde el artefacto más pequeño hasta el fósil o el labrado más grande. Sin duda, propios y extraños se quedan maravillados. Estamos a punto de bajar a la parte arqueológica que se llama San Miguelito. Acompáñanos. Estamos a punto de entrar a la zona arqueológica San Miguelito. Vamos. San Miguelito es testimonio de la vida próspera y dinámica de los mayas de la costa oriental que lo habitaron en el periodo posclásico tardío. De acuerdo con las investigaciones, este sitio fue el asentamiento maya más importante de la isla, con una extensión de casi 3 kilómetros, e incluía las ruinas del rey ubicadas a solo 2 kilómetros, hoy separados por el Boulevard Kukulcán. Hasta el momento, se han identificado 2 etapas de la historia de San Miguelito. La primera se ubica del siglo XIII al XIV, cuando se crea el asentamiento, y se construyeron los edificios más importantes. Seguramente por esos años San Miguelito tenía vínculos con Tulum, Xcaret y Xel-Há, porque la arquitectura de los 4 sitios es similar, pertenecen al estilo costa oriental. La segunda etapa de San Miguelito se estima hacia los comienzos de la campaña de conquista y colonización de los españoles, cuando se da un lapso de crisis y pobreza, que deriva en su abandono hacia el siglo XVI. La arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, directora del Centro INAH en Quintana Roo, explicó que esta zona arqueológica es ejemplo de que en la península de Yucatán la conquista fue diferente al resto de Mesoamérica. Había muchas ciudades dispersas. A los españoles les tomó 20 años someterlas y cuando lo logran se establecen del lado occidental, donde hoy se encuentran Yucatán y Campeche, en tanto que la parte oriental, es decir, en la actual Quintana Roo,
sufrió las consecuencias de la ruptura de las rutas comerciales mayas hasta que las poblaciones como San Miguelito, el Rey, fueron abandonadas. Las 14 estructuras restauradas y que el público podrá recorrer están distribuidas en 5 conjuntos arquitectónicos de la Gran Pirámide, donde se encuentra el edificio principal del sitio, de 8 metros de altura y 12 metros de base, y un altar, el sur, en el que hay varias unidades habitacionales, un edificio tipo palacio y pequeños altares. Otro de los conjuntos de monumentos es el de los dragones, llamado así porque en los años 70 se encontraron cabezas de serpiente que la población identificó como dragones. En esta área hay 6 estructuras tipo palacio habitacionales y varios altares. En el conjunto de Chac se ubica un palacio dedicado a este personaje, que representa al dios maya de la lluvia, edificación que tuvo uso administrativo, además de un altar, mientras que en el conjunto norte hay 5 estructuras de tipo habitacional en curvos. Este conjunto está compuesto por 4 casas, 2 adoratorios y un gran palacio con amplios espacios interiores y un vestíbulo con columnas que sostenían un techo plano, una innovación arquitectónica característica de los edificios construidos entre los siglos XIII y XVI en la costa oriental de Quintana Roo. Se trata de un edificio de funciones públicas, quizás administrativas, pues es un recinto abierto, equipado con banquetas, dispuesto frente a un adoratorio, en el que seguramente se realizaban ceremonias y celebraciones en las que participaba la población. Everything changes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Esperemos que les haya gustado Y hayan aprendido un poquito más acerca de cultura, ya que es muy importante que ustedes conozcan para que se identifiquen con nuestra región, porque es muy importante, porque nos da identidad y es nuestra esencia como individuos. Hasta la próxima. Bye. Si eres de Cancún, anímate a salir a conocer el Museo Maya, para así poder comprender un poco más tu historia y tus raíces. Si eres de alguna otra región en donde la cultura maya no estuvo asentada, una visita al museo y a la zona arqueológica te permitirán conocer más a profundidad lo que identifica a las personas cuyas raíces son de aquí. Llegar al lugar es sencillo, ya sea en transporte privado o en transporte público, pues todas las rutas de la zona hotelera llegan hasta aquí. No olvides que nacemos en una cultura, somos cultura y transmitimos cultura. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.